solamente. Si es europeo no les quiero decir. Las cuentas que rendimos sobre la auditoría de en qué gastamos cada euro. Pero la investigación necesita agilidad. Esto va muy deprisa. Y si no podemos comprar un producto para el día siguiente y tardamos 4 meses, competiremos peor con nuestros colegas de otros países que han sabido conjugar rendición de cuentas con agilidad en los trámites. Esto es algo que deberemos de también seguir revisando. Por último, presidente, cómo no, me preocupa el tema de la financiación. Es cierto, como ha quedado claro, presidente, consejera, que el diálogo abierto desde el primer día con este Gobierno permitió llegar a un acuerdo de financiación, el mejor acuerdo posible en aquellos momentos que estábamos en la crisis como estábamos, y que además nos ha dado certidumbre durante un periodo largo de tiempo, algo con lo que se trabaja mejor, con la certidumbre. Pero no es menos cierto que el resto de comunidades autónomas ya están revisando con sus universidades los modelos de financiación a la vista de la aparentemente mejor situación económica actual. Tenemos el acuerdo firmado, sin duda, hasta el año que lo tenemos firmado, y vamos a respetarlo, pero también tiene un límite. Por eso, el siguiente Gobierno autonómico que salga de las urnas tendrá que sentarse con la universidad para ver qué pasa después de la finalización del pacto que tenemos firmado. Pensemos que esta revisión es una oportunidad. En tiempos de crisis hemos mantenido una posición media en las universidades españolas, lo cual es muy digno para una comunidad autónoma como la nuestra. Bueno, pues aprovechemos esta oportunidad para tratar todavía, si es posible, de mejorar esta posición, porque la sostenibilidad de la universidad pública es tarea de todos. Miren, hay una buena noticia. Somos capaces de jugar con este respeto que hemos comentado. La despedida de Manolo demostró que universidad y sociedad respetaban a una figura relevante, respetaban a su universidad pública. Permítame que tome palabras de Gilmore y Waters para decir, Manolo, I wish you were here. Quiero acabar, antes de expresar los deseos para el curso que viene, con una expresión de alegría agradecida. Por muy necesaria, por mucho que hayamos hablado, por mucho que hayamos dicho que la Facultad de Filosofía y Letras tenía que hacerse, créanme que ha sido difícil llegar a hacerla, además, en el tiempo mínimo, en 3 años, no hacerla en 5 como estaba realmente. Esto ha sido debido al empeño personal del presidente, de la consejera, bueno, y del propio rector, por supuesto. Pero quiero agradecer aquí a las personas que han colaborado. Miren, al personal de Administración y Servicios de nuestros distintos servicios implicados, que ha trabajado por encima de su horario para cubrir plazos. Por supuesto, a los vicerrectores que han estado más encima. Al vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras, a la vicerrectora de Economía y al gerente. Se han llevado la parte dura de este trabajo. También al equipo de la consejera, Beltrán y Beltrán, José Antonio y Fernando, que han trabajado muy duro para que esto fuera posible. Y sobre todo a la Facultad de Filosofía y Letras, que supo entender que la apuesta de los 3 años tenía riesgo, pero era deseable. El trabajo que ha hecho el equipo de Canal, que dirige el profesor Eliseo Serrano, para que esta mudanza de más de 15.000 cajas se haya hecho de manera pacífica y que el curso vaya a empezar con la anormalidad que supone estar en otro sitio, pero solo con esa anormalidad y no con otra, es mérito de la Facultad de Filosofía y Letras, que ha esperado paciente, que ha reclamado de manera serena y que ha sabido actuar cuando ha llegado su momento. Gracias, Facultad. Y para acabar, y antes de dar la palabra al presidente, quiero expresar mis mejores deseos para este curso académico 2018-2019. Muchas gracias. Como he dicho, es el turno del
presidente, quien declarará también inaugurado este curso. Señor rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, vicerrectores, señor presidente del Consejo Social, decanos, miembros del claustro, autoridades civiles, religiosas y militares, señoras y señores. En primer lugar, quiero felicitar a la doctora Parra por su magnífica conferencia, que he seguido la lección con el interés que siempre un político debe prestar a las palabras provenientes del derecho. Tengo dicho en muchas ocasiones que algunos de los mejores días de estos 3 años, para mí, en mi experiencia particular, han tenido lugar aquí, en este solemne espacio. Desde luego fue un día memorable mi investidura como doctor, allá en el año 2016, y han sido memorables los 3 actos de inauguración del curso que como presidente de la comunidad autónoma me ha correspondido presidir. Al año que viene no sé si estaré, les aseguro que lo intentaré, pero no depende exclusivamente de mí, depende fundamentalmente de los ciudadanos. Por eso, en este acto inaugural del curso 2018-2019, necesariamente he de darles a mis palabras un cierto sentido de balance, un cierto sentido de recapitulación de cuáles han sido las relaciones entre el Gobierno y la universidad en este trienio. En primer lugar, he de decirles que en mí se ha acrecentado la impresión de que la Universidad de Zaragoza desborda con mucho su condición de alma mater studiorum, es decir, de madre nutricia de los estudios. La Universidad de Zaragoza, desde su actividad, desde su poliédrica actividad en cuanto a los efectos que produce, incide en todos los aspectos de la vida pública y privada de los aragoneses. Desde luego, en la economía, desde luego, en la robustez civil de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestras gentes, desde luego, en darle robustez a la propia comunidad política aragonesa como tal. Desde ese punto de vista, el rector, creo que puedo representar a la inmensa mayoría de los aragoneses como presidente del Gobierno al afirmar, al dar fe de la honestidad intelectual y de la honradez moral a toda prueba de los profesores y profesoras de esta universidad que garantizan a cualquiera que observe su misión que para obtener un máster o cualquier otro título en Zaragoza, en Aragón, solo sirve el mérito y el esfuerzo. La trayectoria de estos 3 años, por otra parte, han aposentado en mí también otras 2 certezas. Una, que el conocimiento, su creación, su producción, su difusión, su gestión, en definitiva, la universidad ha de ser objeto por parte de los poderes públicos de políticas de Estado y, a su vez, que la universidad se debe sentir concernida por todas las políticas de Estado hasta el punto de aspirar a ser parte determinante en la conformación de las mismas. Llevamos unas semanas constatando un proceso de desaceleración económica que empezó a principio de año y que todavía no da motivos a una preocupación especial a los economistas, porque da la impresión de que era normal que después de unos cuantos años creciendo muy por encima de los países de nuestro entorno, esa situación se normalizara a la baja. Sin embargo, la desaceleración debe hacernos pensar que no vamos a vivir eternamente en situaciones de crecimiento y de generación de empleo por encima de la media. Han de hacernos pensar que vendrán otra vez situaciones difíciles y tendremos que reflexionar sobre lo que ha ocurrido en la situación difícil anterior para evitar que vuelva a reproducirse en el futuro. Desde luego da la impresión de que España no ha aprovechado la oportunidad para corregir
ni una sola de sus deficiencias estructurales en la economía para darle estabilidad a esa economía, al menos en los estándares que la tienen los países de nuestro entorno. La gestión de la crisis nos ha hecho saber también hasta qué punto gestionar la regresión económica con políticas de austeridad es un error mayúsculo. Nos han hecho saber hasta qué punto nos sobran Trichets y nos faltan Draghis en momentos tan complicados como los que hemos vivido. Hasta qué punto, frente a regresiones económicas, son necesarias políticas fiscales y monetarias anticíclicas que incrementen las demandas agregadas y que permitan mantener el consumo y un nivel aceptable de bienestar por parte de las gentes. La gestión de la crisis nos ha hecho saber hasta qué punto las políticas de ajuste son profundamente equivocadas y lo son, sobre todo, en algunos sectores de la inversión, en algunos sectores del gasto público. Y estoy pensando justamente en el conocimiento, en la investigación, en la educación, porque las posiciones que se pierden con políticas presupuestarias equivocadas en estos terrenos no se recuperan nunca, porque se pierde pie respecto a otros países del mundo y porque se corre el riesgo de arruinar el presente y el futuro de generaciones enteras, lo cual es un lujo que un país no se puede permitir, y en España no sé si estamos a tiempo de impedir que ese mayúsculo error se culmine con la pérdida de una generación entera de españoles y españolas. Por eso digo que ha de ser política de Estado preservar de cualquier clase de crisis económica el gasto, la inversión en educación, en investigación y en conocimiento. Es más, seguramente la reacción de los países, la reacción de los poderes públicos debería ser justamente la contraria. Debería ser justamente la de incrementar el gasto público, entendiendo que a veces las crisis son oportunidades para mejorar posiciones de cara a los momentos que vendrán después de las crisis, si las crisis se gestionan bien. Pero si el conocimiento en general, si la investigación ha sufrido atroces mermas presupuestarias de las que no sé si nos recuperaremos, hay un sector del conocimiento, hay un sector de la investigación que la ha sufrido en mayor medida, que ha sido todo lo relacionado con las humanidades y todo lo relacionado con la investigación básica. Y si el primer lujo no nos lo podemos permitir, queridas amigas y queridos amigos, el segundo lujo, por decirlo sarcásticamente, aún nos lo podemos permitir menos. No es posible que, como consecuencia de un retroceso del Estado en su presencia presupuestaria y política, en la planificación de las políticas de conocimiento, en la planificación de las políticas educativas, vayan desapareciendo de los currícula universitarios, de los currícula educativos, enseñanzas como las del latín o el griego. Vayan desapareciendo todas las ramas de humanidades relacionadas con la arqueología, con la historia. No es posible que nos arriesguemos a que progresivamente la adquieran las bibliotecas y los museos. No es posible ese lujo para una sociedad moderna, porque eso significa tanto como perder la memoria, porque eso significa tanto como perder nuestra identidad como civilización, porque eso a largo plazo nos aboca a nuestra desaparición como civilización, en un riesgo que, en mi opinión, no es menor que aquel al que nos aboca el cambio climático si no somos capaces de detenerlo. Hemos de reaccionar frente a planificaciones que solo tengan en cuenta la inmediatez de los resultados en términos profesionales y productivos. Un profesional, un ejecutivo, alguien dedicado al mundo de la empresa que carezca de base en su formación, que es la que proporciona las enseñanzas humanísticas, que es la que proporciona saber, aprender a disfrutar con un poema o con una pieza musical. Ese tipo de profesional carecerá de alma para que en el labor que desarrolla en su empresa o en cualquier centro de trabajo tenga un sentido solidario, tenga un sentido de impregnación de los problemas de los demás. Y ese lujo, insisto, no nos lo podemos permitir. Y debemos huir de impresiones
que en este momento tienden a prevalecer en determinadas planificaciones, como las de desechar la investigación básica. Nuccio Ordine, que acaba de publicar hace poco tiempo un ensayo que les recomiendo, que se titula La utilidad de lo inútil, haciendo referencia a lo útil que resulta en este momento todo aquel saber que aparentemente se revela como inútil desde el punto de vista productivo, decía que si Marconi pudo inventar la radio fue porque Hunter, Hertz o Maxwell habían descubierto la propagación de las ondas electromagnéticas y lo habían hecho sin ninguna pretensión de descubrir un elemento práctico como pudiera ser la radio. Lo habían hecho por el simple placer de saber, por la simple legítima y humana aspiración de saber. Y ha sido esa simple, legítima y humana aspiración de saber la que ha movido nuestra civilización y la que ha movido nuestra cultura desde los orígenes mismos de la humanidad. Y por eso es porque les digo que se equivocará cualquier gobierno de España o de comunidad autónoma que no entienda el conocimiento, que no trate a la universidad como una verdadera política de Estado y de las más importantes. Por otra parte, queridas amigas, queridos amigos, celebramos este año el 40º aniversario de la entrada en funcionamiento de las instituciones del autogobierno en nuestra comunidad. El autogobierno le ha sentado bien a Aragón, desde cualquier punto de vista. Le ha sentado bien en el terreno de la calidad, de la cantidad y de la extensión territorial de los servicios. Le ha sentado bien en su capacidad para liberar energías económicas, culturales y civiles de la comunidad. De hecho, las comunidades autónomas, sobre todo las que peor han pasado por los últimos siglos de la historia, que no han sido precisamente Cataluña y el País Vasco, han encontrado en el Estado autonómico una maravillosa oportunidad para romper con las dinámicas tradicionales de la España radial, de la España centralizada, y abrir paso a una España plurinuclear, a una España con ciudades y con comunidades autónomas capaces de desarrollarse por sí mismas y desarrollar de una manera más fehaciente al conjunto del país. Y Aragón, eso, en mi opinión, lleva décadas aprovechándolo muy bien. Una comunidad política, la forma fundamentalmente se constituye sobre su sistema legal, sobre su constitución, sobre su estatuto, sobre la arquitectura institucional que organiza la democracia y la convivencia y sobre el elenco de derechos y obligaciones que los poderes públicos les pueden exigir a los ciudadanos y que deben satisfacer a los ciudadanos. Pero una comunidad política exclusivamente basada en el armazón legal carece del vínculo sentimental necesario para que los ciudadanos se sientan pertenecientes a la misma, para que los ciudadanos vibren al unísono con proyectos comunes. Y ese vínculo solo lo pueden proporcionar, por una parte, el paisaje, el patrimonio natural, y por otra, y sobre todo, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, la historia. Eso nos ha permitido a los aragoneses fortalecer nuestra sensación de comunidad política, sabiendo además que somos una de las comunidades políticas españolas con más raigambre histórica. Y esa perspectiva histórica, aunada con nuestro sentimiento constitucional, nos ha permitido darnos cuenta de hasta qué punto nuestro destino como aragoneses está indisolublemente unido a nuestro destino como españoles. Fuimos españoles porque antes fuimos aragoneses. Fuimos parte constituyente del Estado antes de ser parte constitutiva del mismo. Y por eso, ahora que en España tenemos gravísimos problemas después de la ruptura del pacto constitucional por parte del separatismo catalán, ha de ser tarea de todos buscar soluciones para enmendar ese pacto constitucional y restablecer la normalidad. España es un gran país, un grandísimo país por su constitución, por su historia, por su cultura, por su idioma, por las potencialidades de sus gentes. Pero me da la impresión de que llevamos bastante tiempo soportando una situación en la que en Cataluña cada vez aflora lo peor de sí misma y España es incapaz de hacer posible que aflore lo mejor de sí misma, que es mucho y que bien aflorado y bien organizado sería capaz de volver a integrar
a todos los territorios y a todas las sensibilidades en la sensación de casa común que nos dio la Constitución en el año 1978. Y eso trasciende a Madrid y a Barcelona. Madrid y Barcelona serán siempre incapaces de solucionar este problema. Eso lo hemos de entender como una tarea común todos los poderes públicos españoles y máxime una comunidad política como la de Aragón, de un arraigado sentido histórico de su pertenencia a España, y eso lo ha de hacer Aragón, pero no sola, sino dándose la mano del talento, de la creatividad, de lo más representativo de sus instituciones y de sus gentes, y desde luego dándose la mano con la universidad. Creo que la política aragonesa se ha de proponer ese empeño, pero en modo alguno lo podrá hacer al margen de la universidad, y esta es una apelación que les hago en este día de apertura del curso 2018-2019, que me temo que en materia de búsqueda de soluciones para la cuestión catalana va a pasar fundamentalmente en vano. Queridas amigas, queridos amigos, vinimos aquí hace 3 años con la consejera Pilar Alegría a decirles que nos proponíamos recuperar la cooperación con la universidad, a decirles que pretendíamos superar una etapa de desencuentro dándonos la mano con la universidad porque valorábamos hasta qué punto ese acuerdo, esa asociación era fundamental para que el Gobierno tuviera éxito en la tarea de recuperar servicios públicos y en la tarea de proyectar económicamente y políticamente Aragón. La consejera Pilar Alegría consiguió un acuerdo con don Manuel López, al que vuelvo a dedicar uno de mis mejores recuerdos. En poco tiempo se mejoró la financiación, se mejoraron las inversiones, se acometió una legislación tendente a estabilizar la ciencia y a los investigadores. Así fue lo que se hizo con el Pacto de la Ciencia, y así habría de ocurrir con una ley sobre la ciencia que está en el Parlamento Regional desde hace un año y que espero que se apruebe en pocos meses. Se duplicaron, mejor dicho, se decuplicaron las ayudas a las becas, las ayudas a los alumnos, para tratar de eliminar las desigualdades sociales como dificultad de acceso a la enseñanza universitaria. Y, sobre todo, se cumplió con algo que para nosotros era un compromiso absolutamente ineludible. Se cumplió el compromiso de que antes de terminar la legislatura pudiéramos acometer las obras de rehabilitación de la Facultad de Filosofía y Letras, que después de escucharme en esta breve intervención habrán visto hasta qué punto es para mí fundamental, trascendiendo con mucho, insisto, lo que significa el currículo determinado de las materias que en esa facultad se imparten. Entiendo, por tanto, rector, que ha sido un mandato fundamentalmente positivo, que habrá que seguir hablando, que habrá que buscar nuevos acuerdos en la universidad, que habrá que mejorar la financiación, pero desde luego no creo que a partir de ahora haya ningún gobierno, esté presidido por quien esté presidido, que se niegue a sentarse a la mesa con la universidad y a satisfacer en la mayor medida posible sus necesidades presupuestarias y su amparo institucional. Y termino, queridas amigas y queridos amigos, diciéndoles simplemente que para mí, como presidente del Gobierno de Aragón, en estos 3 años ha sido un honor servir a la Universidad de Zaragoza, a mi universidad. Muchas gracias. En nombre del jefe del Estado español, Su Majestad el Rey don Felipe VI declaró inaugurado el curso académico 2018-2019 en la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias, doctor Lambán. Pongámonos en pie para entonar el Gaudeamus.
una empresa de nuestra tierra, de nuestra región,